Muy buenas tardes a todas y a todos. Les damos la más cordial bienvenida a este conversatorio organizado por el Grupo Transdisciplinario en Obesidad de Poblaciones, GETOP. Hoy nos reunimos para reflexionar sobre un tema que nos toca de manera directa como sociedad: las representaciones sociales de los cuerpos y la obesidad, en un contexto donde el 74% de la población chilena presenta exceso de peso. Agradecemos especialmente a nuestras invitadas, invitados y por supuesto a ustedes que nos acompañan en esta conversación. A continuación, escucharemos las palabras de apertura a cargo del profesor Álvaro Besoaín, kinesiólogo, magíster en salud pública, académico del Departamento de Kinesiología, encargado de equidad e inclusión de la Dirección de Asuntos Estudiantiles y Comunitarios de la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile y también integrante del grupo GETOP. ¿Cómo están? ¿Bien? Vamos, con energía como de... Muy bien, energía de miércoles en la tarde. Me parece muy interesante dar unas palabras muy acotadas porque creo que lo teórico por profundidad y por lejos lo podrá dar el equipo que viene adelante. Yo decía, ¿qué puedo hacer como kinesiólogo dando palabras en este espacio? Primero creo que es relevante para quienes construimos y trabajamos sobre los cuerpos, ¿no? Como una idea, una expectativa, aprender de este ámbito. Creo que es un primer ámbito relevante, que no todos creemos que debe haber cuerpos perfectos. Entonces tomo palabras de mi disciplina para dar la relevancia a estos espacios, porque a veces pareciera que la kinesiología, la actividad física y el deporte vienen a negar esos cuerpos. Y lo otro muy acotado en el tiempo, solamente hay un poema de Gabriela Mistral que creo que puede ser relevante, que se llama El reparto, y no me extenderé por el espacio, pero quiero tomar unos versos solamente de ella. El reparto: si me ponen al costado la ciega de nacimiento, le diré bajo, bajito, con la voz llena de polvo, la hermana toma mis ojos. Ojos, ¿para qué preciso arriba y llena de lumbres? En mi patria he de llevar todo el cuerpo hecho pupila, espejo devolvedor, ancha pupila sin párpados. Iré yo a campo traviesa, con los ojos en las manos, y las dos manos dichosas deletreando lo no visto, nombrando lo adivinado. Viene otra parte que la voy a dejar para puedan revisar posteriormente y también invitándoles a disfrutar este espacio. Muchas gracias por el espacio de las palabras y espero que disfruten el espacio del día de hoy. Muchísimas gracias, Álvaro, por esta bienvenida. A continuación, vamos a escuchar la presentación del contexto que nos lleva hoy a reunirnos, y esto estará a cargo de Natalia Gómez. Natalia es nutricionista, magíster en comunicación social, docente del Departamento de Nutrición de la Universidad de Chile y también integrante de GETOP. Gracias, Vero. ¿Ahí se escucha bien? Yo soy más bajita, así que... Bueno, buenos días, buenas tardes a todos. Para mí es un tremendo honor hoy día estar hablando de algo que nos permita reflexionar en conjunto sobre cómo las representaciones sociales de los cuerpos y la obesidad han ido evolucionando históricamente y cómo se configuran en un entramado complejo, donde medios, discursos generan nuevos paradigmas. Si revisamos la historia, los cuerpos no siempre fueron interpretados de la misma manera. Históricamente, los cuerpos significan y entregan un estatus. Diferentes autores, entre ellos de Garín y Stuart Ewen, prefieren y reconocen la valoración positiva de los cuerpos gordos, sinónimos de estatus y poder adquisitivo. Esto dado en tiempos donde el hambre era una realidad y un miedo constante. Por otro lado, el placer de la comida y la abundancia demostraba poder. La valoración culturalmente positiva de los cuerpos gordos se vincula a aquellas sociedades en las que el hambre era un temor constante, así como la saciedad es el placer principal derivado de la ingesta de alimentos. Hasta inicios del siglo XX, la gordura se asociaba al poder, la abundancia y a la posibilidad de vivir sin carencia, siendo los cuerpos gordos considerados algo deseable e incluso consecuencia de privilegios y prosperidad material. De ahí viene este dicho del vientre burgués. No es hasta el año 2008
donde la Sociedad de Obesidad publicó un documento de posición en el que llamó a considerar la obesidad como una enfermedad. Con estos cambios de paradigma y el avance de la industrialización y el libre comercio y la consolidación de sociedades de sobreabundancia alimentaria, este símbolo se invierte. La delgadez pasa a representar autocontrol, disciplina, salud y éxito. El cuerpo gordo, en cambio, se convierte en objeto de algo patológico, biomédico, y de juicio moral, considerando reflejo de falta de voluntad y de comportamientos desviados, siempre individuales, dando la responsabilidad constante netamente al individuo por sobre al ambiente o contexto en el cual éste se inserta. En este cambio de discurso, la obesidad fue declarada enfermedad con la intención de desestigmatizarla y movilizar recursos para su prevención y tratamiento, lo cual era la idea inicial. Sin embargo, el fácil diagnóstico y, al parecer, el reflejo de una fácil solución, donde todos se sienten con la obligación de indicar esta patología, llevó a que todo el mundo pudiese opinar sobre estos cuerpos, sin muchas veces tener conocimientos de lo que implicaba para la persona el estar en un cuerpo gordo. Los consejos de salud vienen de un juicio de valor al cuerpo con un carácter paternalista, punitivo y reduccionista a la corporalidad de la persona. Esta mirada reduccionista de la obesidad deja de lado el origen multifactorial, la determinación social de los entornos y el rol de la sociedad y el Estado frente a este tema. El fácil diagnóstico de este problema produce que diversos profesionales y no profesionales, cualquier persona, indique con el dedo al problema de salud, sintiéndose muchas veces con el rol de empoderar o de dar la luz a esa persona que tiene este problema. Este diagnóstico lo único que ha generado es un agobio de la persona gorda, donde acuden al personal de salud que les debería dar cobijo y solución a sus problemas sanitarios, disminuyendo todos sus problemas de salud a su peso. Dentistas, ginecólogos, cualquier persona, solamente sus problemas se debían a su baje de peso. Por esto, el agobio de las personas llegó a ser tal que disminuyeron su asistencia a los servicios sanitarios. Adams, en el 93, observó una disminución de los exámenes de piso pélvico en la mujer obesa, también un trato despectivo y un reduccionismo de todos los indicadores de patologías al peso, pudiendo retrasar muchas veces el diagnóstico oportuno de enfermedades importantes. Esta produce una disminución de la adherencia al sistema de salud por este agobio sanitario debido al reduccionismo hacia el peso. Y este manejo nutricional inadecuado, extremo y no multidisciplinario hace que todo el peso del tratamiento en el individuo produzca en esta frustración al no poder seguir indicaciones, que muchas veces son de dietas de 500 calorías, en que solamente el poder está en nosotros. La estigmatización de los cuerpos gordos como depositarios de una enfermedad evidente genera la ilusión de que el diagnóstico está abierto a cualquiera, excediendo a los profesionales pertinentes no solo dentro del sistema sanitario, sino hacia toda la sociedad. El estigma no solo produce segregación, posee consecuencias en el individuo en aspectos psicológicos y sociales. La publicidad, en este sentido, no es neutra. Los medios de comunicación generan una realidad discursiva que promueve una relación enferma con la alimentación saludable. La publicidad, como menciona Lomas, es una eficaz herramienta ideológica de alienación colectiva. La publicidad no solo nos dice el sabor, qué alimentos lo tienen, también un estatus y distinción social. Productos consumidos enmarcan la diferenciación social. La elección de alimentos por sobre otros constituyen prácticas que se transmiten y reproducen socialmente. Como dice Jean-Pierre Poulon, existe una regresión y una estandarización de los gustos. Si lo vemos hoy en día, la industria alimentaria invade los espacios
donde los productos ultraprocesados, elaborados principalmente de azúcar, grasa, sal y harinas refinadas, 4 ingredientes en la mayoría de los principales productos que se venden hoy en día, estandarizan los gustos y generan una aversión hacia sabores naturales y menos ultraprocesados, vinculando el consumo a un estatus y a una distinción social, como mencionaba Bourdieu. El resultado es una realidad discursiva distorsionada, donde los medios promocionan alimentos que nos enferman y simultáneamente nos bombardean con imágenes de cuerpos inalcanzables, producto de los retoques tanto digitales como reales, generando una visión distorsionada como nunca antes se había visto del cuerpo. Esto crea una disonancia constante. Lo que se nos vende como rico y sabroso suele alejarse de lo que es saludable, mientras se nos inculpa culpa y ansiedad si no alcancemos la delgadez idealizada. Lo saludable pasa a ser una cosa insípida. Muchos dichos que he escuchado en mi consulta: lentejas comen las viejas, porotos comen los rotos, jureles de pobre, el agua es fome, que es lo que más me dicen. ¿Cómo voy a tomar agua si el agua es fome? El mensaje al nutricionista que también muchas veces he escuchado es: coma saludable de lunes a viernes y el viernes dese un gustito. Esta frase tan corta para mí es tan significativa en el sentido de que estamos dándole poder a la publicidad de los medios, a los medios masivos de comunicación, y estamos dándole más poder de sabroso a los alimentos que, a mi parecer, muchas veces no son alimentos. Hablamos de una condena de lo saludable. Entonces, este agobio y esta condena de comer saludable que se transmite constantemente genera un nuevo contexto en el que emergen movimientos de resignificación corporal, entre ellos el body positive, que promueven la aceptación de las diferencias corporales y acentúan la primacía del respeto del cuerpo del otro. Todos nosotros, yo creo que hubiésemos estado felices de que este movimiento hubiese emergido unas décadas antes. Este movimiento es una respuesta necesaria a la desvalorización y marginación social que históricamente han sufrido los cuerpos diferentes. Sin embargo, la experiencia muestra que no está exento de tensiones. Algunas corrientes radicales han derivado en la negación del cuidado del cuerpo, rechazando todo discurso de salud por asociarlo a la opresión estética. Sin embargo, yo hago el cuestionamiento: la publicidad y los medios masivos de comunicación responden a las grandes empresas, las cuales nos dicen que solo ellos pueden decirnos qué comer y qué no. Entonces, es importante analizar el discurso y a quiénes estamos escuchando. Los medios de comunicación masivos enajenan el sentido de ser libre. Como especialistas debemos promover una visión equilibrada, una aceptación, no un descuido, un respeto, no una negación de la salud. Las pecas son hermosas, pero debo usar aún así bloqueador. El cuerpo es hermoso y debo comer libremente y disfrutar la comida. Hoy en día nuestro ambiente alimentario, sin embargo, es más bien un pantano. Hoy la obesidad no puede entenderse como una cuestión de peso y voluntad individual. Vivimos en una sociedad obesogénica que castiga a las personas con cuerpos gordos. Muchas veces la mirada social y médica sobre la persona con obesidad no considera las elecciones, gustos, decisiones que provienen de aspectos culturales, sociales, económicos y políticos. Es por esta razón, como dice Hervas, la obesidad, más que un problema que ponga en riesgo la salud, es un problema que pone en riesgo la dignidad y los derechos humanos de las personas. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Natalia, por este contexto y esta reflexión. A continuación, entonces, vamos a dar paso al conversatorio que nos convoca esta tarde, que lleva como título Representaciones sociales de los cuerpos y obesidad. Cada panelista tendrá un espacio inicial de entre 5 a 7 minutos y este espacio va a ser moderado por José Miguel Labrín, a quien invito a pasar adelante. José Miguel es doctor en Comunicación, Cambio Social y Desarrollo, director de la Escuela de Periodismo de la Facultad de Comunicación e Imagen de la Universidad de Chile. Y
Entonces invitamos a acompañarlo a Cecilia Prieto, a Mónica Manrique y a Rebeca Silva para que acompañen acá en nuestro panel. Hola a todos, todas, muy buenas tardes. Bueno, ya me presentaron, soy José Miguel Labrín, director de la Escuela de Periodismo de acá de la Universidad de Chile, y para mí es un honor poder estar acá facilitando esta conversación, ¿cierto?, sobre representaciones sociales de los cuerpos y obesidad, una actividad realizada por el Grupo Transdisciplinario de Investigación, Docencia y Extensión en Obesidad y Poblaciones GETOP, con el apoyo de la Vicerrectoría de Investigación y Creación de nuestra universidad y la Facultad de Comunicación e Imagen de nuestra Casa de Estudio. Hoy tenemos un panel de especialistas de distintas miradas, de distintas posiciones, que nos permitirá facilitar, generar esta conversación tan necesaria, ¿no? Quisiera presentarla a cada uno de ustedes. Primero a Mónica Manrique, coordinadora e integrante del equipo técnico experto en obesidad del Ministerio de Salud. Mónica es médico cirujano de la Universidad de Chile y con estudio de posgrado en trastorno de la conducta alimentaria y magíster en ciencias médicas, mención nutrición. Tiene una larga experiencia en el desarrollo de programas de tratamientos multidisciplinarios y una experiencia formativa que la ha llevado a realizar pasantías de especialización en las universidades de Harvard, Columbia, en Estados Unidos. Además, Mónica es socia fundadora de la Asociación Chilena de Nutrición Clínica, Obesidad y Metabolismo. Así que muchísimas gracias por estar con nosotros, Mónica. Nuestra segunda expositora es la profesora de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad de Chile, Rebeca Silva Roquefort. La doctora Silva es académica del Instituto de la Vivienda y realiza docencia de pre y posgrado en los programas de Geografía, Diseño y Arquitectura, y conversamos también de un programa transversal sobre ciudad-espacio, así como también el magíster de Hábitat Residencial. Es parte del Laboratorio de Ergonomía de la Facultad de Medicina y entre sus líneas de investigación están la pregunta por el hábitat inclusivo, la ergonomía urbana, la habitabilidad, la iluminación, entre otras. Quisiera añadir además que la profesora Silva yo la conocí cuando ella era senadora universitaria y efectivamente además reconoce que una de las impulsoras de las políticas de equidad e inclusión en nuestra casa de estudio. Así que muchísimas gracias, Rebeca. Y por último, quisiera presentar a Cecilia Prieto. Muchas gracias, Cecilia. Cecilia es doctora en Ciencias de la Salud de la Población por la Universidad de Edimburgo. Actualmente investigadora postdoctoral del Centro para la Prevención y Control del Cáncer, CECAN. Sus más recientes investigaciones han puesto el acento en la influencia del entorno social y familiar en las prácticas de alimentación de niños, niñas y adolescentes. Muchísimas gracias, Cecilia, por acompañarnos. Y bueno, como conversábamos, la idea es que tengamos una metodología de conversación muy distendida. Cada una en este caso de nuestras expositoras, a partir de una pregunta general, para tener 5 o 7 minutos, para después facilitar la conversación con ustedes, para que ustedes puedan hacer las preguntas que consideren pertinentes a nuestras invitadas. Entonces, quisiera comenzar contigo, Mónica. Lo veíamos en la presentación de Natalia, es una preocupación transversal, la pregunta por el sobrepeso y el marco general de la alimentación en nuestro país. Podíamos escuchar también que habían ciertos criterios biomédicos que están detrás, ¿no?, en la caracterización de lo que implica la obesidad. Desde ese lugar, desde tu experiencia clínica y en el abordaje multidisciplinario, ¿cómo ves esta relación, ¿no?, entre esta caracterización médica por un lado y las dimensiones sociales, culturales que están detrás, ¿cierto?, de la pregunta por el estigma, la discriminación a las personas que viven con obesidad y sobrepeso? Sí. ¿Está bien? Me marca rojo. Ahí sí, ahí sí. ¿Sí? Sí, gracias. Muy buena la pregunta. Aló, aló. Sí, No, sí, sí está aló, funcionando. aló. Ahí sí, ahí sí. En relación a la pregunta de la diferencia en el fondo de cómo las personas van sintiendo, sobre todo las que viven con obesidad o los cercanos, y cómo se ve desde el punto de vista médico es bastante diferente. Desde el punto de vista médico, el problema de la obesidad es una enfermedad que está reconocida como una enfermedad de tipo crónica, es decir, no tiene cura por el momento,
y los pacientes que tienen esta enfermedad son pacientes que son crónicos, por lo tanto necesitan de tratamiento de por vida. Y acá en Chile, si sumamos la gente que tiene sobrepeso y obesidad, es un 74.2%, o sea, prácticamente las 3/4 partes del país en una encuesta nacional de salud que se hizo en el 2014, 2016, o sea, hace bastante tiempo teníamos esos índices. Se piensa que ahora ha ido aumentando. Entonces, desde el punto de vista médico es una enfermedad y se produce por varios componentes, se sabe que son 5, más o menos agrupados, digamos, para no darles la lata, pero en principio son nutrientes que de hecho Natalia lo mencionó, hay nutrientes que van produciendo estos cambios en el hipotálamo, que es el regulador de la masa grasa. ¿Quién es el culpable? El que tiene el ponderostato o el set point está a nivel hipotalámico, por lo tanto no es fuerza de voluntad. Alimentos como azúcar, grasas saturadas, ultraprocesados, sal, varios de estos tienen efecto adictivo, van a echar a perder, van a alterar el hipotálamo. El músculo, el ejercicio, el músculo poco saludable, un músculo que es inactivo, también va a producir ciertos componentes o al revés. Músculo activo produce mioquinas, iricina que mejoran la regulación de la grasa. Tercero, los horarios, tener buen horario en desayuno, buen horario de almuerzo, los horarios que se llaman los ritmos circadianos. Tercera pata. Cuarto, para hacerlo rápido, es el sueño. La gente que tiene turno de noche, yo pienso que deberían pagarle el 50% más, porque realmente se enferman mucho más, tienen riesgo cardíaco y todo lo que significa problemas de peso en el tema de alteración, digamos, por el ritmo del sueño, la gente que está despierta durante la noche. Y el quinto, que es todo lo que tiene que ver con salud mental, que aumenta los niveles de cortisol, pero no es el cortisol en sangre. La gente siempre pregunta, piden los pacientes, por favor, doctora, ¿me pueden pedir el cortisol? Aproveche de pedirme el cortisol. Cortisol, claro, cuando se altera es porque ya hay una alteración en las glándulas suprarrenales, etcétera. Pero el cortisol que estamos hablando, que aumenta, es a nivel intracelular. Y ese cortisol por el estrés en pandemia se vio. Mucha gente aumentó de peso en pandemia porque había un estrés crónico. El estrés crónico aumenta los niveles de cortisol intracelular y eso da hambre. ¿De qué? De mezcla de dulces con grasa, o sea, la pastelería, el Super 8, el pancito amasado, etc. Entonces, todos estos componentes echan a perder la regulación del hipotálamo y de ahí ya no hay nada que hacer. O sea, los cambios de estilo de vida, esto de estas 5 que les indiqué recién, no tienen efecto para producir el problema, pero para tratamiento no bajan más allá de un 2 a un 4% de peso. Entonces, si vamos a tratar a este 74,2% con cambios de estilo de vida, como dijo Natalia también, es una tortura. O sea, a un paciente que uno le baje la ingesta es mortal, realmente es una tortura, literalmente. Entonces, bueno, la idea es de que en relación a la misma pregunta, tenemos alterado el hipotálamo, por lo tanto necesitamos tener estos cambios de estilo de vida como plataforma para los medicamentos. Los medicamentos son los que nos van a ayudar en bajar al menos el 10% del peso que tienen los pacientes, que eso va a modificar todo lo que son las comorbilidades, porque del exceso de peso estamos hablando de aumento de grasa. También un paradigma que no deberíamos medir peso, deberíamos medir grasa. Porque yo tengo pacientes que pesan 110 kilos y van porque le dicen que está en exceso de peso, hombre, incluso un colega, y uno les hace la medición de composición corporal porque tenemos un equipo, menos mal que nos entregaron un equipo, que todos los pacientes entran con el examen de composición corporal y tienen la masa muscular enorme y la grasa impeque, o sea, no necesita bajar de peso. Entonces también ahí hay un concepto bastante importante en términos de que hay que seleccionar, digamos, el paciente ideal para el tratamiento. O sea, el paciente tiene que realmente tener un aumento de grasa. Esta es la grasa mala, la grasa disfuncional. El paciente obeso se caracteriza por un aumento de grasa disfuncional y eso va a producir resistencia a la insulina. Y la resistencia a la insulina es, como quien dice, la madre de todas las batallas. Produce la diabetes, también favorece la hipertensión, colesterol, triglicéridos, hígado graso, patología renal, patología cardíaca y también cáncer. Hay 15 tipos de cánceres que están asociados. O sea, de esto, del aumento de la grasa mala, que se empieza a aumentar y el efecto se produce porque la membrana del adipocito empieza a estar tensa y ahí se produce todo el efecto en cascada. Y eso es lo que va a producir 270 alteraciones de salud.
Y eso, en el fondo, es un problema médico, no se resuelve con fuerza de voluntad. Pedirle a una persona que baje de peso diciéndole que coma menos y que haga más ejercicio es una falta de respeto y, por lo tanto, yo creo que una de las cosas principales es educar a la población, incluso a los profesionales de salud, porque el estigma mayor de los pacientes lo tienen en la familia, de acuerdo a las investigaciones, en primer lugar la familia y, segundo lugar, los profesionales de salud. Muchísimas gracias, Mónica. Cecilia, tú tienes una mirada complementaria, crítica además, de alguna otra manera, con respecto a estos criterios biomédicos, ¿no? ¿Cómo ves tú, cierto, esta perspectiva donde se relevan las dimensiones más socioculturales con respecto a la alimentación en relación al estigma, finalmente, de obesidad, sobrepeso? Y al mismo tiempo aprovecho de preguntarte, ¿cómo ves tú si que existe un cambio, lo comentaba Natalia, ¿no? En este cambio de paradigmas que finalmente hemos visto en torno a los cuerpos y particularmente a la obesidad? ¿Cómo ves tú ese tránsito, esta perspectiva biomédica a una dimensión más socioculturales? ¿Hay una tendencia allí de reflexión crítica, digamos, que en el fondo nos permita comprender más complejamente el fenómeno? Bueno, primero que todo, muchas gracias por la invitación, sobre todo a las personas de GETOP. Me siento de verdad muy honrada de estar aquí con estas tremendas mujeres panelistas y con José Miguel también haciendo esta labor de moderador. Y bueno, efectivamente, mi posición acá es de una mirada mucho más desde la salud crítica, desde las perspectivas críticas en salud. Mi pregrado fue en trabajo social y yo me vinculé por lo general en organizaciones de la salud, desde una mirada de la opresión, ¿no? De la resistencia. Esos son los temas en los que he estado trabajando. Y cuando yo comienzo a hacer este doctorado, yo entro por la vía de la salud pública, ¿no? Es decir, aquí hay un problema como de inequidad. Hay una gradiente social en donde hay niños que son declarados como obesos o con sobrepeso, y voy a utilizar comillas cada vez que yo diga la palabra obesidad o sobrepeso, porque tiene que ver con la mirada crítica que yo tengo del diagnóstico en sí mismo. Y en ese camino, ¿no? Como de empezar a explorar qué es lo que es la obesidad, me empecé a encontrar, por supuesto, con todas estas definiciones que Mónica muy bien explicó, desde la mirada biomédica, cómo se entiende la obesidad, qué es lo que es, cómo se mide. Y sin embargo, al ir en la búsqueda de los artículos, ¿cierto?, de la revisión de literatura, había una serie de estudios desde la mirada epidemiológica, desde la mirada cuantitativa y desde las mediciones. O sea, nosotros sabemos que hay muchos cuerpos que tienen determinado peso, determinada estatura, determinado índice de masa corporal. Y sin embargo, a mí me faltaba una pieza en el rompecabezas que era como, ¿qué le pasa a las personas que son diagnosticados con sobrepeso u obesidad? ¿Dónde está la mirada de ellos? Y empecé a encontrar los estudios cualitativos que efectivamente había estudios con adultos, por lo general eran personas adultas o eran los papás de los niños, niñas y adolescentes o de los equipos de salud. Sin embargo, la voz de la niñez estaba silenciada en esto. Y a mí me parecía fundamental conocer desde la voz de los expertos como niños y niñas qué es lo que les pasa a ellos con este diagnóstico. Entonces, hay tres elementos, diría yo, que guían conceptualmente la tesis de investigación, y la primera tiene que ver con la mirada ontológica de la niñez. Esta mirada de que los niños, ¿cierto?, no tienen autonomía, que no entienden nada, que no tienen opinión, entonces dejamos que los padres tomen las decisiones por ellos, sin preguntarles a ellos, en realidad, qué es lo que quieren decir, cómo se sienten, etc. Y porque además está esta mirada también muy desde la medicina de los riesgos. Entonces, a los niños hoy día tenemos que cuidarlos y controlarlos porque en los 20 o 30 años más que vienen van a tener estas enfermedades. Entonces es una mirada muy a largo plazo de lo que va a pasar en el futuro en términos de riesgo, pero estamos desconociendo que ellos viven ahora y que ellos están sintiendo o que viven experiencias ahora. En segundo lugar, la medicalización de los cuerpos gordos. ¿Y esto qué quiere decir? La medicalización es un concepto de Foucault, en donde lo que se hace es que se aplica conocimiento médico a prácticas que son cotidianas. Entonces, por ejemplo, actividad física o la alimentación empiezan a ser herramientas de control y vigilancia en la población. Entonces se empieza a medir, de hecho, desde que los niños nacen, ¿cierto?, cuánto pesan, cuánto miden, qué es lo que tienen que comer.
etcétera, etcétera. Y esto está totalmente incrustado en nuestras sociedades y como naturalizado de que así tiene que ser. Entonces, esta medicalización. Y por otra parte, está también el estigma de peso. Y el estigma de peso es algo que va mucho más allá de la gordofobia, y eso es algo que me gustaría como, explicar bastante bien, porque es estructural. Es decir, nosotros no es que no nos guste el cuerpo gordo porque es una versión psicológica o una gordofobia o porque no estamos de acuerdo. Hay un sistema, un contexto de poder que está sosteniendo, ¿cierto?, todo este estigma. ¿Y cómo funciona? Se tienen que dar varios elementos a la vez. En primer lugar, se etiquetan las diferencias. Entonces, al etiquetar, ¿cierto?, el gordo, gorda o el obeso, ese es el primer paso. El segundo elemento es los estereotipos asociados. Entonces, lo que encontramos en la literatura, y que está más que probado, es que se asocia el cuerpo gordo a este cuerpo de la persona floja, que no tiene capacidad de control, que no se cuida. Y por otro lado, la creencia de que el cuerpo delgado es el cuerpo sano y el cuerpo saludable. Como si un cuerpo delgado, solamente por verlo, ¿cierto?, fuera un cuerpo que está sano. Cuando sabemos que esto no es así, porque como bien decía Mónica, un cuerpo delgado puede tener el colesterol sumamente elevado y eso puede estar teniendo un problema de salud que es importante. Otro elemento que tiene que ver con este estigma de peso a la vez es que se produce una separación entre ellos y nosotros, ¿no? Nosotros los normales, voy a usar la palabra normal, y ellos, ¿cierto?, que son los obesos o los gordos o los anormales. Y esto, por supuesto, genera una pérdida de estatus y discriminación, es decir, hay consecuencias a nivel social, en el sistema de salud, barreras al sistema de salud y provoca inequidad. Entonces, cuando hablamos de estigma de peso, estamos hablando de algo que está profundamente construido y arraigado en nuestras distintas dimensiones como sociedad. Entonces, por eso me interesaba puntualizar ese concepto y solo para terminar, decir que, bueno, habiendo hecho esta investigación con niños y niñas que han sido diagnosticados como sobrepeso u obesos, entre 10 y 12 años, ellos no se identifican a sí mismos con este lenguaje médico. O sea, ellos no se describen a sí mismos como yo tengo sobrepeso. No, yo soy gordito, yo estoy gordito, tengo un rollito. En fin, utilizan sus propias dimensiones y eso es tremendamente relevante porque no lo están vinculando a una condición de salud, sino que lo vinculan a la apariencia corporal y a la apariencia física. Es decir, me dicen, yo quiero bajar de peso porque me quiero ver bien, porque quiero estar cool, porque no me da vergüenza estar gordito. Entonces, eso es lo primero. ¿Y por qué es importante? Porque se genera una discrepancia entre lo que el sistema de salud propone como un tratamiento seguimiento y que está en tensión, ¿cierto?, con lo que los niños o las niñas pueden estar pensando y que a la vez es distinto de lo que la madre o el padre también pueda estar pensando. Por eso que es relevante poder preguntarle a ellos. En segundo lugar, el avergonzamiento que ellos tienen con relación a su cuerpo, teniendo 10, 12 años, en un periodo de la vida en el que están creciendo, en el que es normal que acumulen grasa en esta etapa de la pubertad y además donde se genera la construcción de la identidad. Entonces, es una época además tremendamente vulnerable, parte de la adolescencia, en que además tengan que estar lidiando, ¿cierto?, con estos temas. Y, por último, hacerle hincapié en que sus prácticas de salud se vuelven una búsqueda de pérdida de peso en lugar de pensar en el bienestar. Entonces, yo creo que ahí estoy incorporando los elementos que son más bien sociales de la vida cotidiana y que a veces también, como comentábamos hace un rato, desconocen los determinantes sociales de la salud. Es decir, todas aquellas prácticas, además de lo biológico, mi entorno del hogar, ¿cierto?, mi entorno familiar, donde yo vivo, mi ciudad, y aquí obviamente la experta nos va a abrir ese punto, cómo todo eso va afectando en la vida cotidiana. Muchas gracias, Cecilia. Efectivamente, Rebeca ha trabajado los temas de espacio. Una pregunta que quisiera hacerte, Rebeca, mirando esta relación entre la diversidad de cuerpos y la ciudad. ¿Cómo ves tú finalmente la sanción pública que existe sobre estos cuerpos diversos? ¿Sientes tú que en el fondo los entornos urbanos, los entornos laborales, siguen siendo espacios restrictivos para las personas que viven con sobrepeso y ansiedad? ¿Hay tendencias por las cuales pueden haber
¿Ahí sí? Ahí sí, gracias. Menos mal que la pregunta era sobre lo que yo tenía preparado, ¿no? Bueno, primero saludar y agradecer, gracias también José Miguel, a GETOP por la invitación. Me han hecho preguntas por fuera y sé que también por interno, ¿por qué estamos nosotras acá, no? Yo, en mi caso, la invitación tiene que ver con los temas específicos que investigo sobre derecho a habitar la ciudad desde una perspectiva interseccional, que involucra no solo la discusión sobre la obesidad, la vejez, la discapacidad, ¿no es cierto?, como las rarezas, si uno quiere, o las cuestiones que aparecen como fuera de la norma, entre comillas, sino que a pensar de qué manera podemos reconocer la diversidad de formas de habitar, de corporalidades, de experiencias también en la relación con el espacio y con la ciudad. Y desde ahí, humildemente, no sé si como experta, desde ahí yo traje un texto porque soy buena para hablar, entonces para acotarme un poco y poder encajar también la discusión, quería partir con una actividad que me habría encantado que hiciéramos, se las compartí al grupo también. En mis cursos, yo en la clase de corporalidades hago una pregunta para que la piensen como para la casa y que eso nos pone en frecuencia, y es, hace unos años en un congreso de género me presentaron, ¿no?, que ponen las etiquetas, todo eso que se hace formalmente, pero teníamos que describirnos porque en el público habían personas que no veían con los ojos, entonces teníamos que describirnos. Y ahí uno queda en blanco, porque cuando tú te describes es una vulnerabilidad expuesta, y por lo tanto, ¿yo qué podía decir de mí, no? Bueno, soy alta, con textura mediana, de pelo blanco, ¿cierto? Ya mis canas están casi al máximo, hablo con las manos, no sé. Y eso fue realmente impactante, porque ¿cómo me describo? ¿Respecto de qué me describo? Y ese ejercicio, si lo hiciéramos nosotros, lo hice hace 2 días en un curso que se llama La Ciudad para Todes, y se repite, ¿no? Tú describes y lo que aparece es, soy estatura promedio, soy más ancha que lo normal, soy más baja que, ¿no es cierto?, que el estándar, en fin, y una serie de otras cosas que tú terminas con un pizarrón, con toda una descripción que cuando tú preguntas, ¿y eso respecto de qué es? No hay una respuesta concreta. Como bien decía Cecilia, hay una construcción, un imaginario que tenemos que está incorporado en nuestra sustancia y que eso de algún modo es lo que se va transmitiendo cuando nos vemos y vemos a los demás. Bueno, en fin, voy a leer mejor porque si no hablo mucho. Cuando nos presentamos solemos decir soy alta, soy baja, soy de contextura media, pero esas categorías nunca son neutras. Respecto a qué me digo alta o baja, siempre respecto a un modelo de cuerpo que ha naturalizado o que hemos naturalizado como estándar. La antropometría, ¿no? Yo soy diseñadora, ergónoma y urbanista, entonces la ergonomía, ¿no?, tiene dentro de sus ramas la antropometría, que es la que define la relación dimensional de las cosas, como decía Álvaro al inicio. La antropometría con sus tablas de percentiles y medidas promedio ha sido clave para definir ese canon. Los cánones griegos, egipcios, los cánones de antes de la era de Cristo, definen, ¿no es cierto?, un modelo de hombre funcional, ¿no es cierto?, musculoso, además, entre otras cosas, que es con lo cual se ha construido nuestro espacio. El diseño de todo es en función de esa medida, que es la medida del hombre, como nos decía también el modulor de Le Corbusier, ¿no?, el padre de la arquitectura moderna, entre otras cosas. Eso ha sido clave para definir ese canon. Se diseñan sillas, pasillos, escaleras o máquinas, objetos, ¿no es cierto?, y también mensajes, a partir de esos promedios. Y todo lo que quiera fuera de la norma es leído como anomalía. Señalan, ¿no es cierto?, los manuales de arquitectura, de diseño, como el Panero, el Neufert, las dimensiones humanas se han utilizado como referencias universales, pero al hacerlo se oculta la diversidad real de cuerpos que habitan el mundo. En la práctica, lo que se mide como promedio se convierte en norma y todo lo que quiera fuera de ella se interpreta como problema. Un cuerpo gordo, un cuerpo viejo, un cuerpo con discapacidad. La ergonomía aporta otro matiz. No se trata de que los cuerpos se adapten al estándar, sino que los entornos se adapten a la variabilidad humana. La Asociación Internacional de Ergonomía recuerda que su fin último es optimizar el bienestar humano y el desempeño global del sistema, a propósito de lo que tú planteabas, ¿no?, que también es cuestionable. ¿Qué significa optimizar a nivel laboral?
Sin embargo, seguimos reproduciendo una tensión. Lo que se define como promedio se convierte en norma y lo que se desvía de ella aparece como un problema a corregir. Y aquí surge la pregunta central. ¿Para quién está hecha la ciudad? ¿No? Eso es lo que nos pregunta Butler. ¿Qué cuerpos importan? ¿No? Nos advierte ella que los cuerpos que no encajan en el canon son los que exponen la violencia de las normas, mostrando cómo los cuerpos fuera de lugar son empujados a la periferia del espacio urbano neoliberal. Basta pensar en ejemplos concretos, las veredas estrechas que no permiten sillas de ruedas, los semáforos que duran 10 segundos y dejan, por ejemplo, a las personas mayores o con movilidad reducida cruzando a mitad de la calle, la ausencia de baños públicos accesibles o los bancos diseñados para un cuerpo joven y delgado, productivo podríamos decir también, incómodo o donde las personas no caben derechamente. Por aquí surge una tensión que no podemos obviar, la salud importa. El sobrepeso puede implicar riesgos como diabetes o problemas cardiovasculares, como efectivamente yo puse no la evidencia, lo que dice la OMS porque no soy especialista en el tema. Negarlo sería ingenuo, lo que sí debemos cuestionar es cómo lo abordamos, desde la culpabilización individual o desde un enfoque estructural que considere pobreza, género, envejecimiento, acceso a alimentación saludable y entornos caminables. La evidencia muestra que el estigma de peso que comentaba recién la colega empeora la atención en salud, efectivamente lo dicen varios estudios que yo estuve revisando para la sesión de hoy, y desalienta a las personas a buscar ayuda. No es un cuerpo más grande lo que enferma por sí mismo, sino la combinación de entornos excluyentes, políticas centradas en la culpa individual y un diseño urbano que ignora la pluralidad de cuerpos. Es aquí donde surge la necesidad de hablar de cuerpos diversos, no como identidad médica ni como enfermedad, sino como una manera de confrontar esa norma ficticia que clasifica, estigmatiza y jerarquiza, ¿no? Los cuerpos diversos hacen visibles que la normalidad no es neutra. Es una construcción que define quién cabe en un torniquete, quién se sienta en una silla de bus, quién recibe atención médica sin prejuicio. La provocación está en cómo los cuerpos, ¿no?, fuera del estándar, los cuerpos envejecidos, los cuerpos con discapacidad, lejos de ser problemas, son el espejo que desnuda la violencia de una normalidad inventada. Lo fuera de norma no es un error, sino la prueba de que nuestras ciudades y sistemas fueron diseñados por unos pocos y para quienes habría que preguntar. Y por eso hablar de cuerpos diversos, también hablar de derecho a la ciudad, de interseccionalidad, de la necesidad de imaginar espacios que abracen la pluralidad de cuerpos que existen y existirán. Aceptar la diversidad corporal no significa negar los desafíos de salud, sino reconocer que la salud es mucho más que un número en la balanza. Se trata de capacidad funcional, bienestar mental, derecho a habitar la ciudad sin exclusiones. Desde ese derecho a la ciudad, la discusión se transforma, no se trata solo de salud individual, sino que de justicia espacial. Reconocer que la vejez está marcada por trayectorias vitales acumuladas, como subraya la Organización Mundial de la Salud, nos obliga a pensar entonces en entornos que acompañen esa diversidad a lo largo del curso de vida. Curso de vida, dejando de pensar en estadios separados, ¿cierto?, sino cómo todo lo que habitamos en la primera infancia va a tener un impacto en nuestra vejez. Es decir, pensándonos como viejos desde jóvenes, ¿no? Un desafío. Una perspectiva interseccional revela que la exclusión no afecta a un cuerpo abstracto, sino a personas concretas, mujeres mayores que necesitan áreas de descanso, migrantes con barreras lingüísticas en el acceso a la salud, personas con discapacidad enfrentando veredas imposibles, entre otros. Pensemos en un trayecto cotidiano, un torniquete. Debiéramos haber discutido sobre los torniquetes hoy día. Un torniquete demasiado estrecho, un asiento incómodo, una vereda rota. Para algunos puede ser solo un detalle, para otros un recordatorio constante de que la ciudad no fue pensada para su cuerpo. Y si seguimos el curso de vida, sabemos que todas y todas vamos a envejecer. Yo ya estoy envejeciendo. Y con ello perdemos agilidad, fuerza o equilibrio. Quizás necesitaremos un bastón, una silla de ruedas o simplemente más tiempo para cruzar. ¿Qué ocurre entonces cuando la ciudad no acompaña ese proceso? La Organización Mundial de la Salud nuevamente dice o plantea que la salud en la vejez depende de las trayectorias de vida acumuladas y de los entornos en los que hemos habitado, que dé un número en la balanza. Esto implica reconocer que la ciudad, tal como está construida, muchas veces excluye a quienes no responden al ideal de cuerpo productivo, el joven, sano, delgado, eficiente, etc. Todo lo que quiera fuera de ese molde del canon, ¿no?, niñeces, vejeces, diversidades de género, cuerpos gordos o con discapacidad, encuentran en la ciudad más barreras que oportunidades. Pensar desde la interseccionalidad y el derecho a la ciudad nos invita a subvertir esa lógica. La ciudad no debería estar hecha para un cuerpo único y estandarizado, sino para la multiplicidad de cuerpos que somos y seremos a lo largo del curso de nuestras vidas.
En este sentido, la aceptación corporal y el cuidado de la salud no son opuestos, se necesitan mutuamente. Aceptar la diversidad abre la puerta a políticas públicas inclusivas, fundamentales, no focalizadas, más interseccionales. Cuidar la salud deja de ser una exigencia moral y pasa a ser un derecho colectivo sostenido en entornos justos, caminables e inclusivos. La provocación es simple y radical a la vez. ¿Qué pasaría si en lugar de diseñar nuestras ciudades para un cuerpo ideal y homogéneo, las pensáramos desde la diversidad real? Desde los cuerpos que envejecen, que cambian, que se cansan, que requieren pausas y apoyo, los que cuidan, por ejemplo. ¿Qué pasaría si entendiéramos la salud no solo como el cumplimiento de un estándar biométrico, sino como la posibilidad de habitar la ciudad con dignidad en cada etapa de la vida? Tal vez entonces descubriríamos que la verdadera normalidad nunca existió, la construimos o nos la construyeron, y que la única forma justa de habitar la ciudad es reconociendo esa multiplicidad de nuestros cuerpos y formas de habitar. Perdón, lo extenso, pensé que iba a ser más corto. Pero un millón de gracias, Rebeca, un aplauso para esta primera ronda de conversación. La idea es que podamos conversar también desde ustedes. Así que si alguien tiene una pregunta, alguna reflexión, seguro que tiene que ver alguna, por favor, sentarse con la libertad de levantar la mano y planteársela a alguna o a las tres integrantes. Hola, buenas. Muchas gracias por la presentación. Ha estado muy interesante, muy entretenida. Mi pregunta, bueno, yo soy antropóloga física, pero también he estado más trabajando desde el lado de la antropología social y la antropología médica. Pero a mí, una de las cosas que yo aprendí en antropología física, que es estudio de la biología humana, tiene que ver con que la variabilidad humana y la diversidad es básicamente la plasticina con la que juega la evolución, básicamente. Es muy necesaria, es fundamental para el desarrollo de la vida. Desde una perspectiva como de la filosofía vitalista, la creación de nuevas posibilidades es algo muy necesario para el desarrollo de la vida. Desde esa perspectiva, que exista la obesidad es parte de la variabilidad corporal natural de las poblaciones humanas. Las poblaciones humanas siempre han tenido personas obesas cuando el requerimiento nutricional al mínimo ha podido ser alcanzado. O sea, las personas obesas han existido desde la prehistoria, en diferentes proporciones, en función de diferentes contextos, pero son parte de la diversidad. Por lo tanto, entender la obesidad como que estamos, en el fondo, la obesidad es un IMC por sobre un límite, ¿no? Eso también es algo que está cuestionado desde un punto de vista porque no necesariamente todos los cuerpos que superan ese límite de IMC están viviendo una patología. Podemos conversar de que tienen quizás riesgos para la salud, como otras circunstancias, como por ejemplo ser muy alto. Ser muy alto también tiene algunos riesgos para la salud, más sin embargo nosotros no pensamos que las personas tienen mal de altura. Entonces, desde esta perspectiva, donde existe variabilidad natural de los cuerpos, con algunos riesgos posibles, yo creo que sería que se tiene que seguir discutiendo la idea de que la obesidad es solo una enfermedad, o es per se una enfermedad. Es también la presentación de un cuerpo dentro de esta variabilidad posible de los cuerpos. Lo mismo desde una perspectiva de la diversidad funcional, ¿no? Como que es como aplicarle el modelo, no el modelo médico de la discapacidad, sino el modelo social de la discapacidad al problema de la obesidad, que tiene que ver con que el problema quizás tiene que ver más con el entorno o cómo el entorno se dispone para las personas que con esa condición particular de esa persona, ¿no? Como una persona que tiene dificultad para moverse, tiene dificultad para moverse en un contexto. No es porque tengan, o sea, si es que el mundo estuviera hecho de una manera distinta, probablemente las personas que tienen dificultad para moverse ahora serían distintas, serían otras. Eso por un lado, creo que sería bueno. Me pregunto si es que ese debate sobre en qué medida la obesidad es una enfermedad, es un debate que está zanjado o no está zanjado todavía desde el mundo de la comunidad médica. Tengo clarísimo que en el mundo de las ciencias sociales es un debate totalmente debatible todavía, más me interesa saber en qué está la comunidad médica respecto de ese tema. Y eso, fundamentalmente. Ahí sí. Me encantó tu pregunta porque la verdad es que da como para un seminario entero. La verdad es que esto de la diversidad, anoté algunas cosas, diversidad, variabilidad natural, la obesidad
y que la obesidad existe desde siempre, es verdad, existe desde siempre, así como la diabetes. También hay muestras, por ejemplo, de restos humanos donde se ve la orina de la prehistoria y se ve que la orina tenía mayor cantidad de glucosa. Entonces ahí se ve que la diabetes también es, pero antiquísima, pero eso no significa que sea natural. O sea, un paciente diabético, ese paciente se va a morir antes, de todas maneras, si es que no se trata. Se va a morir en diálisis, con infarto, porque esa es la evolución natural de la enfermedad, ¿ya? Es la evolución natural de la enfermedad. Esto no es lo mismo que una persona sea más alta o una persona sea más baja, porque eso es variabilidad y eso es natural. No significa que uno esté más enfermo que el otro, hablando de la enfermedad. Pero se sabe exactamente, y hay muchísima evidencia, pero de hace bastante tiempo, no es nuevo, que el aumento de la grasa, por eso es que es muy importante lo que tú pusiste, muchas cosas importantes. El IMC, claro, no vale tanto, pero es un indicador, pues no podemos andar midiendo grasa porque son máquinas, instrumentos un poco más sofisticados. Pero el aumento de la grasa en las personas es una enfermedad, después de cierto límite, hay un rango. Las mujeres, cuando tenemos más de 36% de grasa en el cuerpo, nos enferma y pasamos a ser, no se dice paciente obesa, es paciente con obesidad, paciente con diabetes. Ese es en el fondo la terminología para darle respeto, para no ponerle, justamente evitar el tema del estigma, tanto de la familia, de los profesionales de salud y de la gente en general. Entonces, ese es un punto súper importante. ¿Y por qué te digo? Por ejemplo, un paciente, un chico, un hombre de 25 años que tiene un IMC de 40, que significa una obesidad 3, que también ahora se dice obesidad 3, antes se decía obesidad mórbida, que es un término muy feo, obesidad 3, que es una obesidad más que severa, 25 años, IMC sobre 40, tiene 17 años menos de vida, 17 años menos de vida que su par normal. Por eso digo, no es lo mismo que el que mide 1,80 y el que mide 1,70. Da lo mismo, eso no van a tener diferencia, ¿ya? Entonces, el problema es que, lo igual que los diabéticos, si los diabéticos estuviesen, ponle tú, la diabetes, o sea, al revés, la glicemia normal tiene que estar bajo 100, hasta 99 es normal. Y si nosotros estuviésemos con color, la glicemia nos pusiera color y la glicemia bajo 100 es blanca, entonces estaríamos con blanco. Y cuando la glicemia suba de 126, que es el límite en ayuna, para arriba la persona se convierte, se pone oscura, negro. Todos estaríamos, tiene la glicemia. ¿Te fijas, linda querida? Lamentablemente en esta enfermedad se nota porque la persona aumenta el volumen, pero no es una variabilidad natural. Hay una variabilidad natural, o sea, entre de 25 IMC hablando, si no medimos grasa, hacia abajo, y si medimos grasa de 36% a 30% en las mujeres de grasa, es normal. Pero de ahí para arriba, el riesgo de enfermarse, tener cáncer, tener riesgo de pasarlo pésimo, es alto. Y también lo último, los niños, es muy importante lo que hablabas también la colega aquí al lado, porque los niños también es un temazo. A los niños no se les puede poner en restricciones de alimentación, eso es inhumano. ¿Pero por qué es tan importante detectarlos igual? Porque de cuando hay un papá y una mamá, uno de ellos que tiene la obesidad, el 50% de sus hijos van a tener obesidad. Y cuando los dos tienen obesidad, el 75 o 80% de los hijos de esta pareja va a tener obesidad. Entonces uno dice, esta cuestión es genética. No, pues lo que pasa es que es genético y ambiental. 30% genético, 70% ambiental. Entonces, si el niño está criado en esta casa donde ambos padres están alterados su regulación, bla, 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 el chico va a salir con problemas. Entonces, ¿dónde se hace el tratamiento? A la familia, ¿ya? O sea, la familia es la que se cambia. Y lo de la medicalización, que también, y ahí termino, que también es tan importante, dice, ¿para qué tanto medicamento? Pucha, es que sería el ideal que los entornos se regularan y poco menos que hubiese solamente la mejor dieta, patrimonio de la humanidad, es la dieta mediterránea. Y nosotros tenemos la dieta mediterránea, nuestras comidas, qué sé yo, habituales. El ideal es que existiera solamente eso y no estén los chocapí, las galletas, las papas fritas, no exista nada. Era pura comida natural, bajarían mucho, mucho. Quizás no se va a eliminar porque siempre va a haber, pero bajaría bastante. Pero eso es muy difícil. Entonces, lamentablemente se ha visto que con la fuerza de voluntad, porque esto no es una enfermedad mental de fuerza de voluntad, sino estarían los psiquiatras haciendo los tratamientos y no los nutriólogos.
Entonces, con eso no funciona, no se baja más de un 2 a un 4. El resto lo tiene por el momento, lamentablemente, que hacer los medicamentos. Y hay que usarlos porque si no la gente se muere. O sea, es así de simple. Ese es el tema. Vamos a recoger la siguiente pregunta. Sí, la verdad que tenía como varias cosas. A mí como que me provoca un sentimiento raro sentir que los medicamentos es la solución al problema de la obesidad, cuando sobre todo hablamos de cifras como del 75%, o sea, como que la solución para los que somos salubristas de salud, no sé, en lo personal como que no me convence que esa tenga que ser la solución. Y en eso pienso que está todo el tema de los determinantes sociales de la obesidad, que pueden ser los determinantes sociales de la salud, y donde creo que no nos podemos quedar ajenos a investigar si esos determinantes de la obesidad, que son los factores de riesgo, se distribuyen así aleatoriamente en la población. Y cuando nos damos cuenta que no se distribuyen aleatoriamente, pero ni geográficamente, pero tampoco ni por nivel socioeconómico, nivel de alfabetismo. Entonces, creo que más bien como que hay que considerar el entorno, por un lado, y esos determinantes sociales, porque si las personas no tienen oportunidad, o sea, aquí pensamos que esas personas, si las personas que están obesas son justo las que tienen menos oportunidad de tener una dieta saludable, de tener entornos que les permitan tener un transporte activo. O sea, yo camino hacia mi destino o tomo la bicicleta. Pero en realidad quizás esas personas viven en la periferia y se transportan 2 horas en el día, acumulando estrés, cortisol. Entonces, cuando vemos que todo eso es determinante, y podríamos seguir, ¿cierto?, que eso no se distribuyen aleatoriamente y por lo tanto la gente que termina obesa no es así de aleatoria como cuando decíamos, no es por opción, sino que es porque es desfavorecida socialmente. Entonces pienso que no nos podemos quedar con que la solución sea un medicamento simplemente. Tenemos que ir más allá desde la salud pública y tenemos que considerar los entornos y el derecho a la ciudad y la justicia en muchos otros aspectos, porque tampoco como que me quedo tranquila con esto de que pienso que tienen que haber términos medios, porque cosas como la actividad física son recomendadas para toda la población. Gente con discapacidad, gente con cáncer, gente con obesidad, gente con salud mental. Entonces, la actividad física es un factor protector de la salud potente que en realidad beneficia a todo el mundo. Entonces, también decir, bueno, estas personas no tienen otra solución y no los violentemos. O sea, yo entiendo, no los violentemos porque socialmente somos muy injustos, pero tampoco es como ir al extremo de que la actividad física le va a hacer mal, les va a hacer bien. El tema es si tienen las oportunidades igual que las otras personas que de alguna manera han logrado tener un poquito más de control de agencia sobre su salud individual. Entonces quizás es como otra perspectiva, pero quería ponerla un poco sobre la mesa, ¿ya? Para la discusión. Comenzamos entonces en esta ocasión, pero después damos la oportunidad para que todos puedan participar. Muchas gracias por el comentario, me parece fundamental. De hecho, uno de los capítulos de la tesis doctoral justamente aborda los determinantes sociales, porque en el fondo lo que vemos es que en las sociedades neoliberales lo que se ha propendido es este lifestyle drift, que en el fondo es la responsabilidad individual. ¿Sí? Usted se hace cargo de su salud y usted moralmente es responsable de sentirse bien y verse bien. Y eso es algo que nosotros los tenemos incrustados socialmente, es cosa de ver los medios de comunicación, la publicidad, etcétera, etcétera. Entonces, esto por un lado. Entonces, yo prefiero hablar de prácticas de salud, porque las prácticas de salud son construidas y son situadas territorialmente y en el fondo dan cuenta de los entornos y de las posibilidades que las familias, que los niños o que los adultos puedan tener. Entonces, efectivamente, cuando yo me metía, cuando empecé el tema de la investigación del doctorado y veía estas inequidades, yo veía, pero ¿por qué son más niños pobres finalmente los que están obesos versus lo que pasa en un nivel socioeconómico más acomodado?
Y en el fondo es porque le hemos dado la responsabilidad al individuo, y también el individuo que tiene más recursos tiene más posibilidades, y que es evidente. O sea, yo creo que no podemos tener más evidencia con relación a eso. Entonces estamos en el momento en el que tenemos que avanzar hacia esas mejoras estructurales, y que no tienen que ver solamente con reducirlo a lo que comemos y a la actividad física, porque como bien decías, eso es para todos, es bienestar general. No tenemos por qué asociarlo al cuerpo ni al peso. Eso a todos nos va a hacer bien movernos, a todos nos va a hacer bien caminar, pero considerar el estrés, considerar las horas de sueño perdidas, como decía Mónica, o sea, considerar todos estos aspectos cuando hablamos de la reducción de la jornada laboral, de qué tan cerca vivimos del trabajo, a dónde tenemos que ir a dejar a los niños al colegio, que tenemos que andar corriendo, que llego a las 9 de la noche, tengo que cocinar y no sé lo que voy a cocinar porque mañana... Entonces, finalmente es un problema tan complejo que si no incorporamos mejoras que sean estructurales, acceso a alimentos desde distintas, no solamente el supermercado, en la feria, hay los horarios en el que a lo mejor yo puedo ir a la feria, porque quizás yo no puedo ir a la feria el martes a las 4 de la tarde porque justo a esa hora no sé qué, o no puedo ir el día domingo, etc. O sea, ¿cómo nosotros buscamos mecanismos para que la ciudadanía, en toda, sea cual sea la característica corporal que tenga acceso a una vida que sea una vida sana, una vida de calidad? Y no me refiero a lo saludable, me refiero a una vida con dignidad, una vida desde la perspectiva de derechos, si es por así decirlo, porque una inequidad es una diferencia que es injusta y que es evitable. Yo creo que nosotros tenemos la responsabilidad de avanzar en generar condiciones de equidad para toda la población. Sí, bueno, yo vi que había más palabras y brevemente, quizás más que centrar la discusión en la obesidad como algo homogéneo, como un concepto único, es más bien pensar en cuáles son los rangos en los que se construyen esos cuerpos otros. Porque, como decía acá la colega, claro, hay estándares, ¿no?, que son medibles en la grasa o en el IMC, ¿no es cierto?, etcétera. Pero también tenemos otras realidades que afectan, ¿no?, cuando pensamos en cómo hacemos ese ejercicio, los medios de comunicación, a propósito de la discusión que teníamos con José Miguel y la invitación, tiene mucho que ver con a qué cuerpo aspiramos. ¿Cómo hacemos la distinción entre lo que es médicamente una preocupación de salud? Yo agregaría los determinantes ambientales que ve la Organización Panamericana de la Salud, porque tienen que ver directamente con el entorno construido y esas formas de acceso. Pero lo que quería decir es que el problema es mayor, ¿no? Hablábamos en la previa, en el cóctel, sobre, no sé, un paseo de curso, las mamás no se bañan porque les da vergüenza estar en traje de baño. No estamos ni siquiera midiendo grasas ahí, ¿no? No estamos mirando un manual ni ningún, ¿no es cierto?, rango de percentiles. Estamos hablando de mi percepción, de mi experiencia y de cómo yo me acepto o no me acepto frente a los demás. Entonces, hay ahí unos límites que son muy difusos, que tienen que ver con la práctica incorporada de habitar en el cuerpo, en cuerpos diversos. La celulitis, los pelos, las arrugas, ¿no es cierto?, los rollos. ¿Cómo incorporamos eso a un vivir más saludable, aceptándonos? Porque eso es lo que le estamos enseñando a las nuevas generaciones, sobre todo después de las discusiones feministas, ¿no es cierto?, de reivindicaciones sexogenéricas de las mujeres, las disidencias, en fin, versus lo que significa una discusión que puede ser muy específica, grave, crítica como la obesidad, pero que envuelve tantas otras cosas que yo creo que no podemos dejar afuera. Eso. Mónica. Ahí sí. Es que realmente el tema da para mucho. Y es verdad lo que decía Rebeca, que hay que diferenciar un poco las cosas. O sea, la mayoría de los pacientes ve el tema como algo estético. Y esa es la pega nuestra. O sea, mostrar de que esto no es estético, mostrar la evidencia. No es mi pensamiento. Uno dice, bueno, mi opinión, mi pensamiento, no. Se supone que uno como profesional, qué sé yo, lo mínimo que tiene que hacer es estudiar el tema, ver cuál es la evidencia científica. Y justo ha sido muy increíble que nos tocaron 3 congresos simultáneos prácticamente, no simultáneos, menos mal. El europeo, que fue en mayo, después vino el de Harvard, que es el top de Estados Unidos, y el nuestro.
Y en el nuestro de acá invitamos a todos los que ya habíamos visto, ya los teníamos acá, qué sé yo, entonces vinieron bastante, y lo increíble es que normalmente, no sé si con la Lorena lo conversábamos, que venían siempre en los congresos grandes, vienen 2.000, 2.500 asistentes, los europeos, los americanos. Ahora eran 3.500, 3.800. ¿Por qué? Porque esto es un cambio de la definición de estos conceptos y lo muestran. Entonces, uno dice, no puedo creer. ¿Te fijas? O sea, como que cuesta separar lo que es de la diversidad, cuesta separar qué es lo que es enfermedad, cuesta medirlo, pero si me dijeron que el IMC era, no, ya no es el IMC, o sea, el IMC, claro, te sirve como guía porque es lo que tenemos, pesar, medir, pero resulta que lo que hay que hacer es medir cuánta grasa hay, porque esa es la que está enfermando, pues esa es la que daña, el resto no, los huesos, y si me peso es hueso, agua, musculatura, grasa, etcétera. Entonces, y eso no me daña, entonces me daña la grasa. Entonces, es muy variable esto. Entonces, yo creo que por eso es que hay que colocar los puntos de corte ahora. Es realmente bastante complejo poder identificarlo. Pero lo que dice en general es la evidencia, es lo que les he conversado, digamos, en el sentido de que los cambios de estilo de vida cuesta pensar, mira, y ahí por eso te quería comentar un estudio muy entretenido que lo han hecho los laboratorios y lo corroboraron grupos de estudio de las universidades. Entonces, ¿cuál era? Era ver medicamentos, así era grupo A, medicamentos, con todo lo que era cambios de estilo de vida. Grupo B, medicamento, 0 cambio de estilo de vida, porque los cirujanos estaban con toda la cuestión de que ellos podían operar porque hay indicaciones quirúrgicas, no la hemos tocado acá porque es otra cosa, pero sí, hay indicaciones quirúrgicas de pacientes que necesitan una cirugía y no les sirve el resto, o sea, simplemente no tiene ningún resultado a largo plazo. Entonces, el grupo B era medicamentos sin ningún cambio de estilo de vida y el C, placebo, o sea, cambio de estilo y qué sé yo. Entonces se midieron todos los resultados a largo plazo. Y por supuesto que el mejor era medicamento con cambio de estilo de vida. Eso lo sabemos. De hecho, el cambio de estilo de vida te da la plataforma para que el medicamento sea más exitoso. El de medicamento sin cambios de estilo de vida tenía éxito, porque eso es lo que querían probar, qué sé yo, los medicamentos. Tenía éxito, pero no tanto como el resto. ¿Te fijas? O sea, baja. Y el placebo, por supuesto que la bajada en todos los estudios, donde siempre los estudios son medicamentos y placebo, ¿cierto? Doble ciego, randomizado. Y todos los estudios indican que a largo plazo, estos estudios ahora la FDA pide mínimo 2 años de seguimiento, entonces lo están haciendo y para ver riesgo de los MACE, que son los infartos, o sea, morirse por infarto o por accidente cerebrovascular o enfermarse por infarto o cerebrovascular, y el quinto, insuficiencia cardíaca, fibrilación auricular. Todo eso es lo que se mide, la FDA exige que se mida el riesgo cardíaco a largo plazo, entonces ya pasan a ser 4 años de seguimiento. Entonces, en todos estos estudios aparece que cuando es solamente placebo, la bajada de peso es máximo 4%, en todo, no solamente con las inyecciones, con el otro, en general, no es más allá. Hay grupos que se han especializado en los cambios de estilo de vida, tú lo tenés que haber visto, Lorena, que son los... siempre se me olvida, el doctor Waden, que es el famoso, el grupo del LEAR, y el otro es el DPP, que es el Diabetes Prevention Program, que también fue mundial, lo hicieron los ingleses, Estados Unidos, con muy buenos resultados, pero después del 2.º año, todo baja, ese es el tema. Así que bueno, eso es lo que quería agregar. Muchas gracias. ¿Tenemos tiempo para las preguntas allá? Entonces, vamos con las 2 preguntas. Le pedimos entonces a las invitadas que puedan contestar ambas preguntas y cerramos con las palabras de Lorena. Gracias. Hola, buenas tardes. Muchas gracias por el conversatorio. Mi pregunta tiene que ver con esto de las representaciones sociales de los cuerpos y la obesidad, donde el cuerpo femenino es el más observado, siento, socialmente por el tema de la obesidad, porque está asociado a temas estéticos y ahora, bueno, también se está viendo en los medios de comunicación que en este péndulo del body positive, donde toda la parte del marketing se suma al movimiento feminista y ahora en esta vuelta más conservadora empiezan a aparecer los cuerpos fitness como al medio y ya hacia el péndulo va nuevamente a los cuerpos muy delgados, que pareciera que los cuerpos muy delgados son más elegantes, son de cuna y no necesitan un esfuerzo. Entonces también ahí hay algo como de estatus. Pero mi pregunta apunta a que
en esta visibilización o en este cuestionamiento son los cuerpos femeninos, y yo quería saber cómo la ciencia está mirando los cambios hormonales o de desarrollo de las mujeres y la obesidad. Yo estudié en un colegio de mujeres y el primer cambio lo vi con la menarquia, o sea, muchas de mis compañeras ahí se pegan como el primer cambio corporal, ¿cierto? Luego, no sé, nos hacemos más grandes, traspasamos los 25, baja la hormona, el crecimiento, y viene un nuevo cambio. Y luego ya la perimenopausia, menopausia, nuevamente en nuestros cuerpos se ven. Entonces, si lo vemos como la obesidad preventiva, ¿cierto? Como, ¿qué podemos hacer nosotras que tenemos ciclos propios de nuestra biología que están asociados a cambio en nuestra corporalidad? ¿Por qué no tenemos educación al respecto ni información que no nos medicarían ni nos tendríamos que ir a matar al gimnasio porque sabríamos cómo vamos y cómo vamos habitando nuestros cuerpos, viviéndolo y en pos de la salud? Esa sería mi pregunta. Las dos inmediatamente para poder en el fondo darle la palabra, que pueden responder a más preguntas y también, por cierto, un cierre de cada una de nuestras invitadas. Gracias por dejarme hacer mi pregunta. Yo soy antropóloga formada en este campus cuando era muy distinto en el siglo pasado y me dedico a la antropología médica y de la salud también. Entonces voy a hacer una pregunta que va por el lado, voy a engancharme de lo que planteó María, y mi pregunta es un poco hacia los enfoques que plantearon Cecilia y Rebeca. Yo mido 1,80 m y la estatura sí tiene complicaciones para la salud. Tengo 99% menos de probabilidades de que me saquen a bailar. Llevo 40 años sentada mirando cómo los demás bailan. Eso puede afectar mi salud mental, ¿no es cierto? Y también tengo problemas ergonómicos. Los espacios de trabajo están hechos para otros cuerpos. Entonces tengo que ajustarme para no tener problemas en músculo esquelético. Las cocinas están hechas para mujeres más bajas, entonces siempre que cocino pico la cebolla, qué sé yo, chuñunca, y eso me genera dolores. La única diferencia con la diversidad que presentan los cuerpos más anchos o angostos es que no está medicalizado. Me encantaría que la altura fuera GES, así me ahorraría harta plata en kinesiólogo y traumatólogo y qué sé yo. Entonces, un poco, yo creo que la reflexión va un poco hacia allá, ¿no? O sea, ¿por qué ciertas diversidades se pone énfasis en que se patologizan y otras no? Suena chistoso, pero perfectamente podría estar medicalizada la estatura y las consecuencias que tiene ser un poco más alta o tantas desviaciones estándar del promedio de estatura de la población donde vivo. Entonces ahí, bueno, nuestras preguntas de antropólogos son sobre el poder médico, ¿no? Entonces quería preguntarle a Rebeca y a Cecilia, porque también me pasa a mí en las investigaciones que yo hago, ¿en qué medida cuando uno va a preguntarse cosas que de alguna manera tensionan ese poder de fijar la norma, reaccionan el entorno y cómo ustedes lo han manejado? Me explico, por ejemplo, ¿en qué medida las preguntas que le hizo Cecilia a los menores de edad obesos, si encontraste resistencias diciendo, bueno, si tú le preguntas a los niños sobre su cuerpo, los estás induciendo a que no se preocupen de bajar de peso? ¿O en qué medida si los torniquetes son más anchos o los espacios están hechos para personas más grandes, estamos normalizando la obesidad y por lo tanto promoviendo que la gente no se preocupe de su peso? Yo estoy trabajando con poblaciones trans y es lo mismo. No vayas a preguntarle mucho porque en el fondo estás normalizando que esto está bien. En salud todavía usan el CIE-10 que lo define como una patología. Entonces mi pregunta es un poco más para allá, pero bueno, si Mónica también tiene un comentario, feliz. Gracias. Gracias. Hagamos el turno al revés, entonces. Ahora Rebeca, luego Silvia y cerramos. ¿Aló? ¿Se escucha? Oye, muchas gracias. Para estar en los tiempos, tratar de ser breve. Bueno, yo no sé efectivamente, como en esa discusión, hasta dónde se ha incorporado la perspectiva de género en la discusión biomédica de la obesidad. No, lo desconozco, es interesante lo que tú planteas, porque efectivamente yo entré ahora en la menopausia y hay un cambio, no solo un cambio, y me conecto con las dos respuestas, ¿no? En mi propia experiencia, yo mido 1,75 y bailo, bailo sola además. Ahí está la desviación estándar. Ahí está, ahí está.
Bailo sola. Bueno, yo efectivamente hablábamos, ¿no?, del pelo blanco, por ejemplo, que ya lo tengo hace varios años, y otras cosas, ¿no? ¿Cuán difícil es esta discusión sobre tratar de encajar, ¿no? De pensar en cómo encajamos? Uno podría discutir por qué hay torniquetes en las micro y no es el transporte público para todos, a propósito de la conectividad periférica, entre otros. Bueno, no viene el caso, pero sí, yo creo que cuando uno pregunta, por ejemplo, en este curso, el ejemplo que les daba antes, y tú dices al final, ¿alguna vez se han sentido incómodos con su cuerpo? Yo levanto la mano. Todo el curso, que son varios años ya que lo vengo repitiendo, y no en un curso, en pregrado, posgrado, o en charlas que hemos tenido, ¿no? Todos. Y si yo les pidiera que levantáramos la mano si alguna vez hemos tenido un problema con nuestro cuerpo, estoy segura que levantamos todos la mano, ¿ya? Y se me paran los pelos porque es triste. Yo crié una hija que tiene 12 años, le doy toda el power, ¿no? Como de empoderamiento de femenino, no sé. Pero ella se cuestiona porque una compañera le encuentra grueso el brazo. Entonces soy gorda, ahí, a la basura, todo el trabajo de 12 años, ¿no? ¿Me explico? Hay una cuestión social muy fuerte. Y eso yo pienso que es relevante reconocer y también visibilizar, ¿no? Cuando hablábamos de esta publicidad, por ejemplo, a propósito, ¿no? La publicidad ahora aparece en cuerpos, ¿no? O de actrices, modelos. ¿Y cómo son esos cuerpos? Liso, terso, ¿no es cierto? Lo que decía antes, ¿dónde están las estrías, ¿no? Las marcas en la cara, la pubertad, ¿no es cierto? ¿Qué implica? O la desexualización, ¿no?, de los cuerpos cuando dejan de ser reproductivos, en mi caso, ¿no? O lo que decía la compañera. Es difícil porque, bueno, no tenemos mucho tiempo para hablar, pero efectivamente hay un proceso de visibilización de lo incómodo, yo creo, ¿no? En esas preguntas, más que normalizar, lo que estamos haciendo es evidenciando una realidad que quizá cada vez cuesta no menos, porque igual es un trabajo reivindicativo, pero que cada vez más requiere ser visibilizado, ¿no? Y yo pienso que eso es un desafío desde la academia, desde estos mismos espacios, donde sinceramente yo creo que uno no viene como experto, yo no soy médica, ¿no? Como uno también pone el cuerpo en esto, porque uno lo vive desde distintos contextos, ¿no? No sé, no me puedo extender más, pero eso, muchas gracias por las preguntas y por la invitación, ¿no? Muchas gracias por las preguntas. Con relación a la primera, al menos yo en mi investigación no abordé tanto feminismo, pero sí leí muchísimo. Y de hecho tenemos a una activista, doctora también en Derecho, Laura Contreras, en Argentina, que si ustedes la buscan en redes sociales, yo tuve la oportunidad de conocerla en uno de los congresos de estigma de peso. Y ahí hay mucho material, y estoy hablando no solamente de activismo como desde el body positive, estoy hablando de activismo con argumento y también desde la academia. Es como una sociedad civil, por así decirlo, que se ha formado alrededor de este tema. Entonces, yo podría sugerir eso porque no es algo como de mi expertise, pero si se quieren acercar después podemos seguir la discusión. Y con respecto a lo que planteaba la otra pregunta en términos de esta patologización de los cuerpos, sí, finalmente ese es el punto, porque decimos que estamos midiendo una cosa, le ponemos un nombre, pero a la hora de explicar lo que estamos midiendo, no estamos midiendo lo que decimos, porque en el fondo Mónica, me encanta que tiene la mirada de, ella dice, no nos centremos en el peso, estamos de acuerdo. El problema es que sí hay muchos todavía profesionales que se siguen centrando en el peso, se siguen centrando en estas conversaciones con los niños y niñas, y también traigo evidencia. Quiero compartir con ustedes un par de citas, también para poder responder el cómo yo le preguntaba, ¿no? Yo utilicé siluetas ordenadas, ¿cierto? Como siluetas más grandes hasta siluetas más delgadas, y utilicé mapas corporales, porque efectivamente es muy difícil tener conversaciones con relación al cuerpo y cómo uno se siente con el cuerpo. O sea, yo creo que hasta entre nosotros aquí ya sería algunas cosas medias incómodas. Entonces, imagínense tratarlo con preadolescentes. Pero funcionó. Entonces, también hay una metodología ahí participativa que es interesante. Y, por ejemplo, estaba en una conversación, Andrea tenía 12 años, y estábamos hablando del contexto de su atención clínica. Entonces yo le digo a Andrea, bueno, Andrea, cuéntame un poco en la clínica cómo te fue. Andrea me dice, de 12 años, me midieron y me pesaron, y en una libreta tienen estándares, sobrepeso, normal, menos que sobrepeso y bajo peso. Vieron mi estatura,
mi peso, mi masa, y luego vi que tenía un poco de sobrepeso. Y yo le pregunto, ¿y cómo te sentiste cuando te dijeron que tenías sobrepeso? Y Andrea me dice como, no me había dado cuenta porque pensé que estaba normal. Entonces, cuando escuchamos esto de una niña que tiene 12 años, que se siente distinta, diferente, que no es parte de la norma, es como, bueno, ¿dónde estamos poniendo el foco aquí? ¿No? ¿Hacia dónde llevamos la discusión y qué es lo realmente importante en esto? O sea, ahí yo me detengo y tuve la oportunidad de ir a los CEFAM de salud, en donde yo hice estas entrevistas, y devolverle esta información a los médicos o al equipo de salud. Y yo iba súper asustada porque ellos decían, miren lo que me están diciendo como sus pacientes, y ellos tenían una apertura pero impresionante. Ellos decían, no lo estamos haciendo bien, movámonos, cambiemos el foco. Entonces, ellos abrazaron también estos resultados y buscaron formas para poder cambiarlo. Entonces, yo creo que sí podemos avanzar todavía en cómo tenemos estas conversaciones. Y una última cita que me gustaría dejar como para reflexión y que realmente es muy fuerte, así que pido disculpas si es que... Bueno, espero que no sea tanto, pero le pregunto a David, David tenía 12 años y también estábamos hablando del uso del espacio. Entonces David, yo le digo, ¿y la gente alguna vez te ha dicho algo? ¿Qué te ha dicho? Estábamos hablando obviamente del cuerpo. Y David me dice, por ejemplo, de hecho, lo único que me han dicho es gordo. Yo le digo, ¿en qué contexto te dijeron eso? David me dice, por ejemplo, yo voy caminando fuera del colegio y me gritan, gordo, como por ejemplo, creo que me llaman gordo porque les doy asco o algo así. ¿Cómo? Le digo yo. Me dice, por ejemplo, voy tranquilo por la calle, me llaman gordo. Creo que me llaman gordo porque no sé por qué lo pienso, pero creo que es porque les doy asco, porque no quieren estar a mi lado o algo así. Entonces, esto me parece que es fuertísimo en términos de la internalización también del estigma de peso y lo que se va generando alrededor en una persona. O sea, el daño tremendo que puede provocar también a largo plazo. O sea, así como estamos pensando en el riesgo que puede generar el que tenga grasa o el que tenga el azúcar, que estamos todos de acuerdo en que es ideal que no lo tenga. Pero también tenemos que pensar en salud mental y en cómo tenemos estas conversaciones y estas reflexiones como sociedad. Súper, voy a tomar eso mismo que tú terminaste porque los gringos inventaron algo que yo encuentro que es útil, que antes de opinar cualquier cosa se les enseña a los profesionales de salud, voy a tener que anotarlo, porque, o sea, de recordarlo porque siempre se me olvida, de partir siempre tener en mente, bueno, las 5A, las 5A, por respeto a los pacientes. De partida siempre a los niños nunca se les dice si están sobrepeso o no, o sea, eso es como de 18 años para arriba recién, porque bueno, y no sé, para aquí en Chile, además que nuestros hijos maduran más tarde, yo creo que hay que decirle como a los 30. Pero bueno, en otras partes los cabros son más autónomos que los chilenos, ya ese es otro tema. Pero bueno, la cuestión es que en general, pero efectivamente los niños en pediatría es ahí sí que es peso-talla, porque están las curvas y va a depender de cómo nació, qué percentil, qué sé yo. En el adulto yo ahí no me meto, pues, pero en el adulto es un tema de grasa y es lo que echa a perder. Pero bueno, la cosa es que yo creo que es fundamental educarse, es como un tema que a mí no sé cómo hacerlo. La Lorena es la experta, pero yo siempre digo, la Lorena sabe todo, siempre yo le pido ayuda a la Lorena, porque es cómo hacemos educación de medicina, de salud para los pacientes. Porque también la respuesta, por ejemplo, de la talla, claro, la talla no es anormal, porque no es anormal. El aumento de talla, si no se desarrolla la musculatura acorde, qué sé yo, bueno, el kinesiólogo, se nos fue el kinesiólogo. Bueno, el kinesiólogo nos podría decir con mejor que hay que estabilizar, te fijas, y porque la patología va más en relación al movimiento corporal, qué sé yo, a los ángulos de la columna, ¿te fijas? Pero la talla no necesariamente es mala, a eso me refiero, no es que va a aumentar, digamos, la densidad, la altura del hueso de la columna, va a ser una patología, pero en este caso es diferente. Y también la parte de las hormonas, efectivamente, pues hay ciclos hormonales. Los niños, las niñas específicamente, sobre todo la mujer es súper variable,
por el tema de las hormonas. Entonces, cuando los hombres pesados nos dicen, ay, anda con las hormonas revueltas, es verdad. Porque es verdad. O sea, en las niñitas, por ejemplo, a los 8 años les aumenta más la cantidad, tengo entendido, yo como digo, no soy pediatra, las insulinas empiezan a tener una resistencia, entre comillas, a la insulina normal, que no es eso en adulto, como hasta toda la parte de adolescencia. Y después se normaliza. En los embarazos también nos ponemos más resistentes a la insulina, por eso muchas hacen diabetes gestacional, se produce en cambio y tiene todo que ver con la parte hormonal. Y después queda el SCOA después de los 45 años, porque las hormonas se nos van al suelo, estrógeno, progesterona, y eso hace que nos baje un 17% de la tasa metabólica basal. O sea, es harto. Entonces, como que alguien nos debería avisar que nosotros tendríamos que comer 17% menos, porque efectivamente si esta cuestión es matemática, entonces debería, pero bueno, uno lo va sintiendo con el cuerpo. Entonces, ese tipo de cosas nadie las sabe. Y también, no, que si voy al ginecólogo me va a dar hormonas, y las hormonas me van a hacer subir de peso. Efectivamente, cuando el tratamiento de reemplazo que se llama la terapia, el TRH, terapia de reemplazo hormonal, está mal hecha, te aumenta de peso. Pero si está bien hecha, también los gringos, los estudios que hicieron, porque las mujeres no querían, qué sé yo, tomar hormonas, hicieron todos los estudios y efectivamente la terapia de reemplazo hormonal baja, si está bien hecha, baja como 1,5 kilos, poquito, pero baja 1,5 kilos de peso, pero hay que tener cuidado con la progesterona aumenta el apetito, así que siempre yo les digo cuando las pacientes mías están con obesidad, le toca ir al ginecólogo del climaterio, que por favor le digan al ginecólogo, esa parte yo no la manejo, que les den el mínimo de progesterona. El estrógeno se sabe que no hay problema, al contrario, es bueno para el ánimo, para montones de características típicas del climaterio. La progesterona hay que tener cuidado. Entonces, esas cosas son típicas también, y también la curva de peso. Las mujeres aumentamos de peso, o sea, es típico cuando la paciente, y ahí lo que decía Rebeca, cuando las pacientes llegan, hoy doctora, no es que yo tengo un matrimonio de mi hijo y resulta que quiero bajar porque quiero ponerme el vestido y el vestido se lo había puesto hace 20 años atrás. Imposible, porque nosotros siempre vamos aumentando de peso. Y el peso dentro de un límite normal, te fijas, de un rango, eso es normal, estar dentro. Y se detiene la subida de peso cuando tenemos 60 años. A los 60 se frena y después a los 70 empieza a caer. Y ustedes se ven ahora que hay hartas abuelitas de 90 años, vemos las abuelitas de 90 años son flaquitas, tienen poca musculatura y tienen poca grasa también. Ese es como el ciclo natural del peso. Y se nos quiebra de los 45 para arriba, lo que no sucede en los hombres. En los hombres también van subiendo de peso, pero es mucho más gradual que en el caso nuestro. Entonces, todo ese tipo de cosas uno debería enseñarlas, pero ¿en qué momento? ¿Cómo lo hacemos? O sea, no sé, no solamente en la parte mía, en todo lo que hablan Rebeca, lo que también, todo eso debería enseñarse, o sea, usted la pega de ustedes. Bueno, muchísimas gracias a nuestros 3 invitados, por favor un aplauso. Muchas gracias por su tiempo, por la reflexión, siempre esto abre más preguntas que dar respuestas, así que va a ser algo que vamos a seguir debatiendo tanto en este grupo de trabajo como en otras instancias. Tomamos en serio la discusión también con respecto a los medios, lo dejamos ahí, Natalia lo tomó también, así que creo que ese será otro espacio para conversar. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, profesor. Muchísimas gracias, Cecilia, Mónica y Rebeca, por esta conversación. A ustedes por ese espacio. Y ahora damos la palabra a la doctora Lorena Rodríguez, coordinadora del Grupo GETOP y directora de la Escuela de Salud Pública, para las palabras de cierre. Bueno, primero muchas gracias a quienes están todavía acá y muchas gracias a esta mesa tan interesante. De ninguna manera yo voy a poder decir palabras de cierre. Este es un tema que creo que más bien quedó abierto, me encanta que así sea, hay mucho que debatir, mucho que reflexionar. Yo quisiera solo decir que mientras escuchaba la conversación, las reflexiones del público que fueron muy interesantes, veía nuestro pendón de GETOP, que hoy día lo estamos inaugurando además, y que pensamos mucho la frase que poner ahí, y dice que la obesidad es un fenómeno biológico, social, cultural y político. Y creo que la discusión de hoy día ha reflejado eso. Y se habló varias veces de poder, y espero que en la lectura de esa frase se subentienda que ahí está el poder también.
Y un problema de esa envergadura requiere miradas transdisciplinarias. Pienso que el objetivo de ninguna manera era encontrarle razón a uno u otro expositor, expositora, sino que reflexionar desde distintas perspectivas, y en esta mesa ustedes estarán pensando, faltaron muchas visiones, sí, porque si no habría sido un seminario muy largo, pero yo ya pensaba en este mismo seminario 2 con otros pensamientos. A lo mejor aquí faltan abogados, economistas, salubristas, pensaba yo, cuando decía Marianela, el enfoque salubrista. Bueno, faltan más enfoques. No es un problema simple, la obesidad es un problema complejo, porque tiene muchos factores involucrados, porque hay muchos intereses involucrados, porque no tiene una trayectoria lineal, y porque la complejidad es que algunos de estos factores se cruzan y se presentan interseccionalmente. No sé si estoy usando bien la palabra, ¿no es cierto? Estoy robándola de mis amigos y amigas de las áreas de las ciencias sociales. Ahí María Gracia fue mi estudiante, así que tuve que aprender esas cosas. Pero se juntan a veces varios factores en unas personas o en un grupo de personas, y en las mujeres especialmente. Los determinantes sociales de la salud, los determinantes ambientales de la salud, los determinantes comerciales de la salud, que los tocamos bien tangencialmente, un poco el marketing ahí, son factores que hay que tener puestos encima de la mesa. Claramente el índice de masa corporal, el peso, la talla e incluso la medición de grasa se quedan absolutamente cortos frente a esta complejidad. Y yo escuchaba también, perdón colega, como hablábamos de pacientes, a mí me gusta hablar de personas, porque ya al ponerle el título de paciente lo sentamos frente al box de atención. Pero bueno, hay que pensar si vamos a mirar a los individuos con su agencia o vamos a mirar a los individuos con su agencia y su contexto. Y creo que ahí es donde la discusión todavía tiene mucho por desarrollarse. Me gusta también el concepto de prácticas, mucho más que el de estilos de vida. Las materialidades, los significados, las habilidades generan una práctica en nosotros como personas y no siempre está en nuestras manos cambiarlo. Y lo que más me preocupa de que la obesidad fue catalogada como una enfermedad crónica es que eso lo vincula directamente con los medicamentos para siempre y no con los reales problemas que hay detrás de aquello, que son estos determinantes sociales, comerciales, ambientales y los entornos alimentarios obesogénicos que tienen muchos espacios en el mundo hoy día, y Chile sin lugar a duda. Esto no significa que no haya personas que tienen que recibir un medicamento, no estoy en contra de eso, pero la política pública tiene que mirar el problema de base, porque si no, vayan llenando las arcas fiscales con plata para comprar medicamentos, no para el 74% de la población, para el 120% de la población, porque si la solución va a ir por ahí, es cuestión de esperar a estar obeso para recibir el medicamento, o vamos a cambiar definitivamente los entornos alimentarios que rodean a las personas para que tengamos menos problemas y necesitemos menos medicamentos. Y ojo con la evidencia científica. Siempre miremos al final quién financió y qué conflicto de interés hay detrás, porque muchos de estos resultados tan espectaculares están financiados por aquellos mismos que producen este tipo de productos. Solo quiero dejar abierta la conversación. El compromiso que adquiero como coordinadora de GETOP es volver a tener más conversaciones y caminar hacia las soluciones. No sé si las vamos a encontrar muy rápido, pero caminar hacia allá me hace mucha ilusión. Así que muchas gracias por haber estado acá. Sobraron algunas cosas del cóctel, saludable y rico, como bien dice Natalia. Lo saludable es rico también, así que están invitados, invitadas a comer las sobras, para que no haya pérdida y desperdicio. Muchas gracias. Muchísimas gracias a todos. Atentos entonces a las próximas actividades de GETOP. Nos pueden seguir en las redes sociales
para que estén enteradas de las actividades. Y tal como decía Lorena, tenemos aún comidita rica que está arriba, ahora en la terraza, para que podamos seguir la conversación también ahí. Muchas gracias y buenas tardes.